Que la paz del Señor esté con ustedes en este día. Vamos a orar al Señor para dar comienzo a este devocional, que va a ser una gran bendición para su vida y para mi vida. Pero antes de leer la palabra de nuestro Dios, pidamos la dirección de Él. Mi buen Dios, estamos, Señor, delante de tu presencia nuevamente en este momento, para agradecerte por todas tus bondades, por todos los beneficios que recibimos de ti diariamente, Señor, a tarde y a mañana, Señor. Qué bendición, Jesús, poder contar contigo para todo, Señor, lo que necesitamos, porque todo viene de tu mano, Señor. Cuando te pedimos, te buscamos y creemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor, que siempre estás atento a las oraciones de tus hijos, al clamor de tu pueblo. Señor, oro por tu iglesia en esta hora, Jesucristo, que tú bendigas la iglesia que has redimido con tu sangre, Señor. Que por medio de tu sangre preciosa hay perdón de pecados, hay paz en las personas que han pedido perdón y se han arrepentido de toda maldad. Por eso, Señor, oramos, clamamos para que tú nos edifiques por esta palabra que en este día será compartida para toda persona que tiene, Señor, una mente y un corazón abierto para oír tu voz, para oír tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que leamos la palabra de nuestro Dios en la carta del apóstol Santiago. En el capítulo 5, versículo 13 al 16, que dice de la siguiente manera: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Al leer esta palabra tan hermosa, tan preciosa, como siempre es la palabra en nuestras vidas, he titulado esta reflexión Síntomas de desnutrición. Síntomas de desnutrición. Parece que cuando el apóstol Santiago escribió esta carta universal, no fue dirigida solamente a una iglesia, sino a todas las iglesias y a nuestras iglesias hoy. Está escribiendo a aquellas personas que estaban pasando por ciertas dificultades. Ahora, ¿por qué los síntomas? Sabemos que físicamente una persona se nutre por abstenerse de alimentarse bien. Otros porque no tienen la capacidad de tener una alimentación adecuada, balanceada. Y lo he aplicado a la vida espiritual en el día de hoy, porque a la luz de la palabra del Señor a través del apóstol Santiago encontramos que Él está dando algunos consejos. Pero vamos a mirar primeramente cuáles son los síntomas. Los síntomas de nutrición espiritual es por no querer hacer nada, por no preocuparse por el plan de salvación, también por no preocuparse por sí mismo y por los demás. Por eso vienen estos síntomas. En una palabra podemos cubrirlo todo, que dice descuido.
Esto es descuido espiritual en las personas. Segundo punto, ¿por qué los síntomas? ¿Por qué razón sucede esto en las personas? Porque se le da lugar al mundo. 1 Juan 2:15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso está diciendo la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué los síntomas? Porque se le da lugar al mundo. El mundo cubre muchas cosas. El mundo cubre modas, el mundo cubre amistades que no convienen al cristiano, y por esa razón vienen esas situaciones. También dice los deseos de la carne. Efesios 4:22 está diciéndole el apóstol Pablo a los efesios. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. También esos síntomas espirituales de nutrición es por darle no solamente lugar a la carne, sino también al diablo, al maligno. Y Efesios 4:27 está diciendo: no deis lugar al diablo. Porque si usted y yo le damos una pequeña entrada, hay un dicho por ahí, que se le da un dedo y se toma toda la mano. Así es el diablo. Usted no le puede abrir una pequeña puerta, porque va a tomar todo el lugar de su vida. Entonces, por eso el apóstol le está diciendo a los efesios que tengan cuidado, que no les vaya a dar lugar. ¿Y por qué no decirlo a nosotros hoy? Tengamos lugar. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, también tenemos que tener cuidado en esa parte, porque podemos desnutrirnos espiritualmente. Otros síntomas de por qué se le da lugar a la desnutrición espiritual: por la incredulidad. Qué lamentable que a veces nosotros, usted y yo, llamándonos hijos de Dios, y no le creemos a Dios. De cierta manera, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, dudamos de lo que Dios puede hacer. Y eso es pecado, y eso es darle lugar al enemigo también. Entonces debemos tener en cuenta: no le demos lugar al diablo, dice la palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer con esos síntomas? Según el apóstol Santiago nos está diciendo: número 1, para hacer que esos síntomas desaparezcan o eliminar esos síntomas, lo primero que nos está recomendando el apóstol Santiago es, en el capítulo 5, versículo 13, es que orar. Está diciendo así la palabra del Señor, que hagamos oración. Dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Hay muchas cosas que a usted y a mí nos afligen, por lo cual debemos depender mucho de la oración. Todos los días usted necesita orar. No es cada 3 o 4 o 5 días o cada 2 o 3 meses es que usted va a sacar un tiempo para orar. No, el Señor dijo a través del apóstol Pablo: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Número 2, para deshacer o desechar esos síntomas, eliminarlos de nuestra vida, debemos ser personas que alabemos a Dios. Usted debe ser un salmista, usted debe ser un cantor para el Señor. En el día, en la mañana o en la noche, usted debe alabarle a Él a través del cántico, a través de la adoración. ¿Qué crecimiento usted y yo recibimos cuando le adoramos, cuando le exaltamos, cuando le expresamos que Él es nuestro Dios, que no tenemos a nadie más sino a Él? Número 3,
que busquemos ayuda para desechar esa desnutrición espiritual. Nos está recomendando que busquemos ayuda. El versículo 14 nos está diciendo la palabra del Señor en Santiago. Nos está diciendo que busquemos personas, que pidamos ayuda, que no nos quedemos quietos. Porque para eso es el pueblo de Dios, para que usted y yo nos ayudemos los unos a los otros. Dice acá, el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Para eso es el pueblo de Dios, para que unos a otros nos estemos colaborando, estemos sirviendo, porque somos la familia de Dios. Y una familia debe estar unida, una familia debe tener confianza. Usted y yo como cristianos debemos tener confianza en nuestros hermanos, porque si no tenemos confianza en ellos, ¿en quién más? Primeramente en Dios, pero también está el pueblo de Dios, está la familia de Dios, en quien usted puede pedir ayuda, que oren, está pasando por un desánimo, por una prueba, por una dificultad. Busque a alguien que le ayude, le dé ánimo para seguir adelante con el Señor. 4. Poner la fe en acción. Versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Gloria al Señor. Qué bendición el saber que cuando tenemos fe, el Señor obra. Porque en el versículo 16 está diciendo: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, el 5, confesar que hemos fallado al Señor. Con estos elementos contrarrestamos estos síntomas que nos debilitan, que nos llevan a la muerte espiritual. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Hablamos de los síntomas, pero también hablamos de las soluciones para que usted y yo permanezcamos en el Señor. Vamos a orar a Dios. Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias por esta palabra que cada uno, Señor, en esta hora ha escuchado, Señor, y otros que escucharán esta palabra, Dios mío, y que será de gran bendición, Dios mío, porque como hijos tuyos y como familia tuya que somos, Señor, debemos estar nutridos, Señor, con la palabra, nutridos unos a otros, en el nombre bendito de Jesús. Y levanta al que está desanimado y el que se siente caído. Dale fuerza, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.